Aprendiendo Juntos, un espacio del proyecto ProHuerta de la Estación Experimental El Colorado del INTA. Hoy aprendemos juntos vacunación en bovinos. Las vacunas son productos biológicos que están destinados a producir inmunidad en los animales. Se generan en los laboratorios de especialidades veterinarias y pueden ser a base de microorganismos. Estos son virus, bacterias y protozoarios. Cumplen ciertas normas de calidad, se hacen pruebas de eficacia, de pureza, de sensibilidad. Eso primero se hacen pruebas en laboratorio, que se las denomina pruebas in vitro. In vitro significa que son en vidrio. Y bueno, después se hacen unas pruebas que son a campo y luego salen al mercado. El objetivo de las vacunas es generar una inmunidad en los rodeos bovinos de la zona y eso es importante para prevenir las enfermedades principales que tenemos en nuestra zona en las distintas categorías bovinas. Estas enfermedades nos hacen tener pérdidas en los terneros, pérdidas reproductivas, pérdidas de peso y otras cualidades que son importantes para que el productor tenga un mejor rendimiento en sus explotaciones y también se prevenga de algunas enfermedades que son zoonóticas, que las zoonosis son enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Las vacunas están formuladas por distintos componentes. Tienen el antígeno, que es el que produce la inmunidad, y luego trae otros elementos en su formulación, como los coadyuvantes, los buffer, y en algunos casos traen algún tipo de antibióticos. O sea, la formulación es bastante compleja y según el tipo de vacunas. Hay de tipo acuoso y de tipo oleoso. Por ejemplo, tenemos la vacuna como la aftosa, que es de tipo oleoso, y las acuosas, que son las virales reproductivas, la mancha, el carbunclo, que son las más conocidas. Tenemos dos tipos de vacunas básicamente: las vacunas vivas, que son por ejemplo la de carbunclo y brucelosis, que a su vez también son dos enfermedades que nos generan una zoonosis en el ser humano. El carbunclo nos genera el anthrax o el grano malo, que también se denomina, depende de la presentación. Eso puede ser una presentación digestiva o epidérmica. Y también tenemos la brucelosis, que es una vacuna que se aplica a las terneras de 3 a 8 meses, una sola vez en la vida. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de vacunas? Generan una alta inmunidad y se aplican generalmente menos veces que las vacunas inactivadas. La brucelosis, por ejemplo, se aplica una vez en la vida, y en la de carbunclo se aplica una vez por año, excepto que tengamos un campo que tenga problema, que se llaman campos malditos, que tienen las vacunas se repiten cada 6 meses. En el tipo de vacunas inactivadas, sí, la ventaja que tiene son más seguras, pero la desventaja es que la tenemos que aplicar más veces, hacer una primo vacunación y repetirla entre las 14 a 30 días, una revacunación, y luego hacer revacunaciones anuales, porque la inmunidad, la primera vacuna que hacemos nos va a generar una sensibilización del animal, y la segunda aplicación, la que repetimos al mes, esa es la que nos genera la verdadera defensa. Por ejemplo, tenemos la vacuna de la mancha, que hay que vacunarlas al pie de la madre a los 3 meses y repetirla a los 4 meses del ternero, y en lo posible hacer un refuerzo también antes del destete. Los cuidados en el momento de la aplicación de las vacunas son muy importantes. Tenemos que tener la higiene de las jeringas, cuidar el filo de las agujas, tener todas las pistolas con las que vamos a usar, que tengan todos sus elementos bien higienizados y que tengan las gomas de las pistolas en buenas condiciones, porque lo que tenemos que lograr es una buena dosificación. Lo importante de esto es probar en nuestras jeringas y medir la dosificación. O sea, la cargamos con agua, eso lo ponemos en un recipiente que esté graduado, y lo que vemos es si está dando la dosis que nos dice la jeringa, que se gradúa de 1 en 5 milímetros, según la categoría animal. Y bueno, otro punto importante son todos los cuidados en la manga de los animales, llevarlos a los animales de manera tranquila, tenerlos descansados, que estén bien nutridos, que estén sanos,
porque todo eso va a depender la respuesta inmune que generen en los animales. También la protección del personal que trabaje, que usen guantes, protección tanto de las vías aéreas como de la parte ocular, que después otro punto a tener en cuenta es la refrigeración de las vacunas, las vacunas necesitan estar en conservadora en una temperatura de 2 a 8 grados. Eso es muy importante en toda su cadena, o sea que si vamos a la manga tenemos que llevar una conservadora de un buen tamaño, con mucho refrigerante, y cada vez que vamos aplicando la vacuna, en los descansos, volver a poner la jeringa en la conservadora, higienizar las jeringas. En el caso que sean vacunas vivas, no usar nada químico, sí se pueden usar desinfectantes como el yodo, por ejemplo. Entonces lo importante es ir cambiando las agujas cuando pierdan filo, desinfectar constantemente, porque nosotros con la aplicación en los distintos animales podemos ir transmitiendo enfermedades de uno a otro, por ejemplo el caso de tristeza bovina, que es una problemática muy importante en nuestra zona y generalmente se transmite, ahora estamos en la época de vacunación de aftosa, y entonces es una época que posterior a la vacunación de aftosa se dan muchos focos de tristeza bovina por vía iatrogénica, que se denomina, que es la vía que el humano genera ese contagio. Aprendiendo juntos, un espacio del proyecto ProHuerta de la Estación Experimental El Colorado del INTA.